A veces, la vida espera hasta el último momento para devolver aquello que una vez se llevó. Y a veces lo hace de la forma más silenciosa posible, a través de un instante que para los demás parece insignificante, pero que para quien lo vive se siente como el destino mismo. Cuando Bryn Albert, de 62 años, levantó la mano en una polvorienta subasta de ganado en el oeste de Montana y ofreció $1 por un viejo caballo negro, la sala se llenó de risas suaves. Algunos hombres negaron con la cabeza. Alguien murmuró que aquella mujer debía haber perdido la razón. El caballo era viejo, casi ciego. Sus costillas se marcaban bajo un pelaje opaco. La cabeza le colgaba baja, como si ya hubiera aceptado el final. Nadie más lo quería. Nadie más siquiera lo miró 2 veces. Pero Bryn sí. Ella no estaba mirando su edad, ni sus ojos nublados. Estaba observando la marca desvanecida en su costado izquierdo. Un hierro tan gastado por el tiempo que apenas se distinguía. Un círculo. Una sola línea atravesándolo, como la cima de una montaña. El círculo H. La marca de su padre. La marca de Jacob Albert. La misma quemada en los caballos del rancho donde su padre había trabajado, antes de desaparecer hacía 40 años. Sin decir una palabra, el subastador golpeó el martillo. Vendido. Por $1. Bryn sintió que sus manos temblaban mientras el sonido resonaba en el granero. No se explicó. No discutió con nadie. Simplemente firmó el papel, subió al viejo caballo a su remolque, y se fue. Mientras las montañas observaban en silencio, el camino que salía del recinto era estrecho y lleno de surcos, serpenteando entre pinos y praderas abiertas. Bryn conducía despacio. Una mano firme en el volante. La otra apoyada en el asiento, como si necesitara anclarse al presente. En el espejo retrovisor, el caballo cambiaba de peso con cuidado, adaptándose al movimiento. No entró en pánico. No luchó. Solo permaneció allí, paciente, cansado, vivo. Esa paciencia le habló. Bryn había vivido sola la mayor parte de su vida adulta, escondida en las montañas, en 20 acres de tierra que su madre le había dejado. La cabaña era pequeña, construida a mano, marcada por la nieve y los años. En el pueblo la llamaban una ermitaña. Bryn prefería la palabra prudente. La vida le había enseñado que el silencio era más seguro que el ruido, y que la distancia dolía menos que la esperanza. Su padre desapareció cuando ella tenía 19 años. Una mañana de primavera salió a trabajar y nunca volvió. Sin despedida. Sin carta. Solo ausencia. El sheriff dijo que probablemente había huido. Su madre dijo lo mismo, con la voz plana y los ojos vacíos. Con el tiempo, esa versión de la verdad se endureció dentro de Bryn hasta volverse algo feo. Ira. Resentimiento. Una herida que nunca cerró. Ella se quedó en Montana cuando los demás se fueron. Construyó una vida que no dependía de que nadie se quedara. Y ahora, 40 años después, un caballo moribundo con la marca de su padre, había regresado a su vida. Cuando llegó a la cabaña, el sol se hundía tras la línea de la cresta, pintando el cielo de oro y ceniza. Bryn se tomó su tiempo para bajar al caballo, hablándole en voz baja mientras lo guiaba hacia el pequeño corral. Él se movía con cautela, probando el suelo a cada paso. No había miedo en él, solo atención. Aquí estás a salvo, le dijo, pasando una mano por su cuello. Su pelaje era áspero. Sus huesos, afilados bajo la piel. Te vamos a alimentar. Iremos despacio. El caballo bajó la cabeza hacia el heno, como si le creyera. Dentro de la cabaña, el aroma familiar de la madera y el café la envolvió. Todo estaba exactamente donde lo había dejado. La mesa junto a la ventana. La vieja estufa. Y la caja de madera que no había abierto en meses. Se sirvió una taza de café y se sentó, observando cómo la luz se apagaba tras el vidrio. Afuera, las montañas permanecían quietas e inmóviles, tal como lo habían estado el día en que su padre nunca regresó. Bryn acercó la caja de madera hacia ella. Dentro estaba el diario de su madre, suavizado por los años. Un paquete de cartas atadas con hilo. Algunas fotografías. Y en el fondo, cuidadosamente doblado, un mapa topográfico. Su madre, Grace Albert, había muerto 3 años atrás. En sus últimos años, la memoria iba y venía como el clima. Hablaba más del pasado que del presente. Pero nunca de Jacob. Nunca de la noche en que desapareció. Cuando Bryn preguntaba, los ojos de Grace se nublaban. Pausa. Y cambiaba de tema. Con algo que parecía miedo. Y entonces cambiaba de tema. Solo después de su muerte, Bryn encontró el diario,
escondido en lo más profundo del forro de una vieja maleta. Conservado. Oculto. Protegido. Ahora lo abrió en una página que conocía de memoria. 15 de marzo de 1985. Jacob llegó a casa callado esta noche. Apenas tocó la comida. Conozco esa mirada en sus ojos. Carga algo pesado, algo que no quiere compartir. La letra de su madre era pequeña y cuidadosa, como si hubiera elegido cada palabra con intención. 28 de marzo de 1985. Mapas de prospección. Los dobló rápido cuando me vio. Nunca antes me había ocultado su trabajo. Luego venía la entrada que siempre le apretaba el pecho a Brin. 3 de abril de 1985. Encontró algo que no debía. Ellos lo saben. Esta noche me dijo que, si algo le pasa, debo proteger a Brin. Mantenerla alejada de esto. Lo prometí. La última entrada antes de que desapareciera. 10 de abril de 1985. Jacob no volvió a casa anoche. El sheriff vino. Les dije que se había ido. Esa fue la primera mentira de mi vida. Que Dios me perdone. En el mapa, una zona del Alto País estaba marcada con una pequeña X. Junto a ella, con la letra de su padre, había 2 palabras. Último campamento. Durante 3 años, Brin había mirado ese mapa, temiendo a dónde pudiera llevarla, temiendo reabrir heridas que nunca habían sanado. Pero el caballo había cambiado algo. Aquella marca desvanecida había transformado el miedo en determinación. Un golpe en la puerta la sobresaltó. Seco. Inesperado. Brin se levantó y tomó su chaqueta cuando unos faros iluminaron la pared de la cabaña. Salió y vio una camioneta conocida, estacionada cerca de la cerca. El sheriff Ben Coulter bajó despacio, el sombrero bajo, el cabello gris atrapando la luz del porche. Conocía a Brin desde que era niña. Y también había conocido a su padre. Buenas noches, Brin, dijo. Buenas noches, Ben. Él miró hacia el corral, donde el viejo caballo permanecía quieto. Te vi hoy en la subasta. Supuse que eso iba a generar comentarios. Brin cruzó los brazos. No lo compré para que hablaran. Ben asintió. Lo sé. Por eso estoy aquí. Hizo una pausa, escogiendo las palabras con cuidado. Algunas personas recuerdan a Jacob, y no todas lo recuerdan con cariño. Mi padre no era un ladrón, dijo ella, con firmeza. Nunca creí que lo fuera, respondió Ben. Pero si empiezas a hurgar en esas montañas, haciendo preguntas, podrías despertar cosas que sería mejor dejar dormidas. Brin sostuvo su mirada. He estado dormida 40 años. Ben suspiró. Tu madre vino a verme una vez, antes de enfermarse. Me pidió que prometiera mantenerte a salvo si algún día buscabas respuestas. Y estoy intentando cumplir esa promesa. Brin miró más allá de él, hacia el contorno oscuro de las montañas. Mañana me voy hacia el norte. Ben le tendió una tarjeta. Si te metes en problemas, llámame. De día o de noche. Ella la tomó. Lo haré. Cuando él se fue, la noche cayó pesada y silenciosa. Brin se quedó en el porche, escuchando el viento entre los pinos. En algún lugar de la oscuridad, un búho cantó. Regresó a la cabaña y comenzó a colocar provisiones en el suelo. Saco de dormir. Tienda. Comida. Cuerda. Botiquín. Grano para el caballo. Trabajaba con método, como siempre que sus pensamientos amenazaban con adelantarse. Más tarde, salió y cepilló al caballo despacio, pensando en nombres. Cuando terminó, apoyó la frente contra su cuello. Tracker, susurró. Así te llamaré. El caballo exhaló por la nariz, cálido y tranquilo. Antes del amanecer, Brin lo ensilló y cargó el equipo. El cielo estaba pálido cuando partieron, avanzando hacia el norte por un sendero que ascendía al Alto País. No sabía que la esperaba en el último campamento. Pero sabía una cosa. Aquello que su padre había intentado proteger. Había sobrevivido el tiempo suficiente para llamarla de vuelta. ¿Y esta vez? No iba a darse la vuelta. El sendero se estrechó mientras Brin y Tracker subían más alto en las montañas, el aire adelgazándose con cada paso. Los pinos crecían cada vez más juntos, las ramas cargadas con la promesa de una nevada temprana. El viejo caballo avanzaba con cuidado, colocando cada casco con intención, confiando más en la guía de Brin que en su vista que se apagaba. Ella le hablaba con frecuencia. No porque él lo necesitara, sino porque ella sí. Al llegar el mediodía, alcanzaron un arroyo helado que cortaba la roca como una herida abierta. Brin desmontó y dejó que Tracker bebiera mientras comía algo ligero.
El silencio allí era profundo, denso, de esos que presionan los oídos. Mientras rellenaba su cantimplora, un sonido lo rompió. Cascos. No eran los suyos. Se irguió lentamente, una mano descansando sobre el rifle. Un jinete apareció tras la curva del sendero. Un hombre joven, montado en un caballo alazán bien cuidado. Levantó la mano en señal de saludo y se detuvo a una distancia respetuosa. Buenas tardes, dijo. No esperaba encontrar a nadie por aquí tan tarde en la temporada. Yo tampoco, respondió Brin. Kyle Brennan. Guío cazadores por esta zona. Brin al ver. Un destello de reconocimiento cruzó su rostro. Usted es la mujer del viejo camino maderero, ¿no? Eso me han dicho. Los ojos de Kyle se deslizaron brevemente hacia Tracker. Es una elección valiente para estos senderos. Es más fuerte de lo que parece. Kyle asintió. Hubo un desprendimiento de rocas a unas 10 millas al norte. El sendero cambió la primavera pasada. Tal vez quieras llevarlo de la mano ahí. Lo haré. Dudó un segundo y luego añadió. Si necesita refugio, hay una vieja cabaña de línea al este de aquí. No es gran cosa, pero corta el viento. Gracias. Kyle tocó el ala de su sombrero y siguió su camino, desapareciendo entre los árboles. Brin esperó hasta que el sonido de los cascos se perdió antes de moverse otra vez. Encuentros como ese le recordaban lo expuesta que estaba. La gente notaba cosas. Recordaba nombres. Esa noche acampó cerca del sendero. Sin fuego. Sin luz. Comió comida fría y durmió con un ojo abierto, las estrellas afiladas sobre su cabeza. Tracker permaneció cerca, su presencia firme, constante. Por la mañana, la escarcha cubría el suelo. El desprendimiento de rocas del que Kyle había advertido era peor de lo que esperaba. Las piedras sueltas se deslizaban bajo los pies. Brin guió a Tracker despacio, probando cada paso. Tardaron casi una hora en cruzar. Cuando volvieron a pisar terreno firme, soltó el aire que no sabía que estaba conteniendo. A medida que avanzaba el día, el bosque cambió. Los árboles se volvieron más escasos. El viento cortaba con mayor filo. El mapa en su bolsillo se calentaba por el uso, mientras lo consultaba una y otra vez. Cerca del anochecer, encontró un antiguo campamento. El círculo de fuego casi había sido tragado por las agujas de pino. Pero estaba allí. También los restos de un refugio tosco. Entonces lo vio. Tallado en la corteza de un árbol. JH 1985. Las piernas le fallaron. Su padre había estado allí. Registró el lugar con cuidado, moviendo piedras, revisando madera podrida. En un poste hueco, tapado y oculto, encontró tela encerada. Dentro había una fotografía. Su padre aparecía sonriendo junto a dos hombres. Uno de ellos era más joven, de mirada afilada. En el reverso, con la letra de su padre, se leía: Último día en el rancho. Mayo de 1985. Debajo de uno de los rostros estaba escrito un nombre. Raymond Bass. Brin no conocía a ese hombre, pero algo en él le revolvió el estómago. Envolvió la fotografía con cuidado y la guardó. A la mañana siguiente, las nubes llegaron rápido. Para el mediodía, comenzó a nevar. Primero suave, luego más denso. Brin siguió adelante, sabiendo que una tormenta allí arriba podía atraparla durante días. A última hora de la tarde, alcanzó una pequeña cabaña medio derrumbada. No era mucho, pero era refugio. Llevó a Tracker bajo el saliente, lo frotó para secarlo y se acomodó dentro. Esa noche, el viento aulló entre los árboles. Se despertó antes del amanecer. Silencio. Demasiado silencio. Afuera, huellas recientes de botas marcaban la nieve cerca de la cabaña. Alguien había estado allí mientras dormía. Brin revisó su rifle y empacó deprisa. Quien la seguía, estaba cerca ahora. Al continuar, el terreno se abrió en la cuenca alpina. Un lago congelado se extendía frente a ella. Rodeado de abetos antiguos, el corazón le martillaba en el pecho. El lugar del mapa. El último campamento. Desmontó y registró el bosquecillo, los dedos entumecidos, la respiración corta. Todos los árboles parecían iguales. Hasta que vio una marca cortada demasiado alto para ser casual. JH. Al pie del árbol, oculto bajo años de restos, encontró una caja metálica, sellada con fuerza. Las manos le temblaron al levantarla. Entonces, los motores rugieron. Motonieves coronaron la cresta, abriéndose en abanico al descender. Los hombres desmontaron, armados, decididos. Una voz cruzó la nieve.
Señora Albert, solo queremos la caja. Un hombre mayor dio un paso al frente. Calmo. Controlado. Tu padre hizo un desastre, dijo. Yo lo limpié. No repitamos la historia. Raymond Bass. Brin levantó el rifle. Tú lo mataste. Yo hice mi trabajo. Los disparos estallaron. La corteza explotó a su alrededor. Brin respondió al fuego, refugiándose tras los árboles. Una motonieve estalló en llamas. El caos estalló. Brin agarró la caja y corrió más adentro del bosque. Las balas estallaban detrás de ella. Tracker la siguió, firme, imperturbable pese al estruendo. Un helicóptero rugió sobre sus cabezas. Brin se lanzó al cauce de un arroyo, deslizándose por orillas cubiertas de hielo. La caja apretada contra su pecho. Las paredes altas la ocultaban desde el aire. Corrió hasta que los pulmones le ardieron. Bajo un saliente rocoso, se detuvo apenas el tiempo suficiente para romper el sello. Dentro había fotografías, muestras, documentos, pruebas, y una carta. Las palabras de su padre se volvieron borrosas cuando las lágrimas le llenaron los ojos. Él lo había escondido todo. Había confiado en que ella lo encontraría. Voces resonaron cerca. Brin cerró la caja con fuerza y volvió a moverse. Esto ya no era solo sobre respuestas. Era sobre terminar lo que su padre había comenzado. El cauce serpenteaba entre roca y hielo, con orillas lo bastante empinadas como para ocultar a Brin y a Tracker del helicóptero que giraba arriba. La nieve empapó sus botas mientras avanzaba, la respiración quemándole el pecho. Tracker la siguió sin dudar, confiando más en su voz y en el tirón de las riendas, que en sus ojos que se apagaban. Detrás de ellos, los gritos se multiplicaban mientras los hombres se dispersaban. Seguros. Pacientes. Convencidos de que el tiempo estaba de su lado. Brin conocía ese territorio mejor de lo que ellos jamás lo harían. Guió a Tracker bajo rocas sobresalientes y por pasos tan estrechos que las máquinas no podían seguirlos. Cuando el arroyo giró bruscamente hacia el este, tomó una decisión. Disparó 2 tiros al aire. Y luego viró hacia el sur, desviando la atención lejos del sendero oculto que subía hacia una cresta. Los hombres mordieron el anzuelo. Los motores rugieron. Las botas golpearon la nieve. Minutos después, el sonido se desvaneció. Brin no se detuvo hasta que las piernas le temblaron. Condujo a Tracker hacia un espeso grupo de abetos, donde la nieve permanecía intacta y el viento moría. Allí, resguardada por ramas más antiguas que la memoria, abrió la caja metálica otra vez. Las pruebas eran abrumadoras. Fotografías de maquinaria minera ilegal excavando en tierra protegida. Muestras de minerales, selladas y etiquetadas con la letra de su padre. Mapas de prospección marcados con precisión. Registros de pagos. Nombres. Fechas. Y al fondo, la carta. La leyó despacio, dejando que cada palabra se asentara en sus huesos. Su padre había sabido que podía morir. Había confiado en su madre para proteger la verdad. Hasta que Brin estuviera lista. Grace había cargado ese peso sola durante décadas, permitiendo que su hija creyera una mentira, para que pudiera vivir. Brin apretó el papel contra su pecho y cerró los ojos. «Estoy aquí, papá», susurró. Terminé el camino. Un sonido la arrancó de golpe. Un solo paso. Muy cerca. Brin se giró, rifle en alto. Entre los árboles apareció una mujer, las manos abiertas, el aliento visible en el aire helado. Vestía equipo de invierno y se movía con una calma firme, autoritaria. «Tranquila», dijo. «Mi nombre es Sandra Conan Cade. Trabajo para la Agencia de Protección Ambiental». Brin no bajó el rifle. Sandra asintió hacia la caja. Jacob Albert presentó un informe en 1985. Desapareció cuando él desapareció. Lo he estado buscando durante 15 años. «¿Cómo me encontraste?», preguntó Brin. «El sheriff Coulter llamó a nuestra oficina cuando compraste el caballo. Sospechó lo que estabas haciendo. Seguí el rastro». Brin estudió su rostro. No había miedo allí. Solo urgencia. «Vienen», dijo Brin. «Lo sé», respondió Sandra. 2 motonieves, un helicóptero. Y un hombre llamado Raymond Bass. Eso lo decidió todo. Se movieron rápido. Sandra tomó la caja y la aseguró dentro de su mochila. «Mi motonieve está escondida cerca de la cresta. Si logro sacar esto, agentes federales inundarán esta zona en cuestión de horas». «¿Y yo? Tú conoces estas montañas», dijo Sandra. «Puedes desaparecer». Brin miró a Tracker, firme a su lado.
El viejo caballo alzó la cabeza al oír su voz, las orejas girando. Los distraeré, dijo Brin. Él es inconfundible. No seguirán. Sandra dudó. Es peligroso. Más peligroso sería dejar que consigan esto. No perdieron tiempo discutiendo. Brin montó a Tracker y se lanzó al galope hacia la cuenca abierta, disparando otra vez para asegurarse de que la vieran. En segundos, los motores cobraron vida. El helicóptero descendió en picada. Ella corrió. Tracker se movía con una velocidad sorprendente, los cascos encontrando suelo firme donde Brin apenas lo veía. Los condujo por laderas demasiado empinadas para las máquinas. Entre árboles tan cerrados que los hombres tuvieron que desmontar. Cruzó arroyos una y otra vez, rompiendo su rastro. La persecución terminó en un prado amplio. Hombres surgieron desde ambos lados. En el centro estaba Raymond Bass, tan calmado como siempre. Eres terca, dijo. Igual que tu padre. Brin detuvo a Tracker. Esta vez no levantó el rifle. Perdiste, dijo. Las pruebas ya no existen, dijo ella. Bass esbozó una sonrisa fina. Las encontraremos. No, respondió Brin. No lo harán. Una voz retumbó desde la cresta. Agentes federales. Suelten las armas. Hombres con chaquetas oscuras surgieron entre los árboles. Las motonieves quedaron rodeadas. El helicóptero se elevó, giró, y huyó. El sheriff Coulter dio un paso al frente, respirando con dificultad, los ojos fijos en Brin. ¿Estás bien?, preguntó. Ahora sí. Bass no se resistió cuando le colocaron las esposas. Mientras se lo llevaban, miró hacia atrás una sola vez. Había algo en sus ojos, imposible de leer. La tormenta se disipó al amanecer. Agentes federales aseguraron la zona. Sandra regresó, el rostro pálido de alivio. Las pruebas ya van camino a Denver, dijo. El trabajo de tu padre es impecable. Brin sintió que algo dentro de ella, por fin, se aflojaba. Días después, encontraron los restos de Jacob Albert en un barranco, no muy lejos del último campamento. El tiempo y la nieve lo habían ocultado, pero las montañas no lo habían borrado. Su anillo de boda seguía allí. Brin permaneció en silencio mientras lo sacaban. Te encontré, susurró. El juicio llegó rápido y ruidoso, arrastrado por titulares y cámaras. Brin declaró con calma, con claridad. Raymond Bass fue condenado por asesinato. Sus diarios expusieron décadas de corrupción. Empresas cayeron. Funcionarios fueron acusados. La tierra fue recuperada. La justicia llegó tarde, pero llegó completa. Jacob Albert fue enterrado junto a Grace, bajo un cielo despejado de Montana. Brin colocó el reloj de bolsillo entre sus lápidas. Cumplieron sus promesas, dijo. Los dos. La vida se acomodó en algo nuevo. Tiempo después, el alto país donde Jacob había trabajado fue declarado territorio protegido en su nombre. Brin asistió a la ceremonia en silencio, de pie al borde, mientras los funcionarios hablaban. No necesitaba aplausos. La tierra misma era la recompensa. Tracker vivió el resto de sus días en paz, pastando bajo las mismas montañas que habían guiado a su jinete de regreso a casa. Brin lo montaba con suavidad, muchas veces sin destino, siguiendo senderos que su padre había trazado una vez. Una tarde, mientras el sol descendía, Brin se quedó en el porche, observando cómo la luz volvía doradas las cumbres. El viento traía el aroma de pino y tierra antigua. Durante 40 años, la verdad había esperado. Solo hizo falta una mujer de montaña, un caballo olvidado, y el valor de seguir una marca desvanecida hacia el pasado. Brin Albert sonrió con suavidad. Por fin, estaba en paz.